Imagina a un hombre que no podía salir a la calle de día, que le tenía pánico al frío, al mar, a la gente. Un hombre tan aislado del mundo que a veces sobrevivía con una sola lata de frijoles caducados. Ese mismo hombre creó los monstruos que hoy aterran a millones. Esta es la vida más extraña de la literatura. Esta es la historia de H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Una ciudad tranquila, de calles que parecían sacadas de otro siglo y casas que olían a historia. Pero esa tranquilidad no alcanzó para protegerlo de lo que venía. Cuando Howard tenía apenas 3 años, su padre, Winfield, perdió la razón durante un viaje de negocios. Así, de golpe, sin aviso, sin despedida. Winfield fue internado en un hospital psiquiátrico, y el pequeño Howard nunca volvió a verlo. 5 años pasó su padre encerrado entre esos muros. 5 años en los que el niño sabía que su papá existía en algún lugar, pero para él era como si una sombra se lo hubiera llevado. Winfield murió en 1898, y Howard se quedó solo con su madre, Susan, con sus tías, con el eco de una casa que cada día se sentía más vacía. Susan lo amaba, pero ese amor iba a marcarlo de la peor manera posible. Susan no era una madre cualquiera. Traumatizada por la locura de su esposo, volcó toda su ansiedad en su hijo. Le repetía que era un niño grotesco, que su rostro era extraño, que no debía salir a la luz del sol para que nadie lo viera. No lo hacía por crueldad, lo hacía porque tenía un miedo enfermizo a perderlo. Para ella, Howard era lo único que le quedaba de un linaje que veía desaparecer. Así que lo encerró, lo protegió del mundo construyéndole una jaula invisible. Howard creció convencido de que era un ser deforme, un intruso en su propia época. Paseaba con su madre solo al atardecer, evitando las miradas de los vecinos. Como 2 fantasmas habitando una mansión que se caía a pedazos. Esa voz materna se convirtió en su voz interior, una mezcla de orgullo por su inteligencia y un complejo de inferioridad devastador sobre su aspecto físico. Pero ese niño, al que le prohibieron el mundo exterior, encontró otro mundo, uno mucho más vasto y mucho más oscuro. A los 3 años, Howard ya sabía leer, y no leía cuentos infantiles, leía poesía clásica, Las 1001 noches, mitología griega y romana. A los 6 años empezó a escribir, y no escribía sobre aventuras de niños, escribía sobre seres delgados y sin rostro que lo acechaban mientras dormía. Su abuelo Whipple fue el único rayo de luz en esa infancia oscura. Era el hombre que le contaba historias de fantasmas para hacerlo reír, el que le abría las puertas de su biblioteca como quien abre las puertas de un universo. Para Howard, su abuelo era la única figura paterna que había conocido, pero en 1904, Whipple murió. Howard tenía 14 años. La fortuna familiar se esfumó. De la mansión pasaron a un apartamento diminuto, y ese golpe fue tan brutal que Howard caminó hasta las orillas del río, se quedó mirando el agua oscura y se preguntó si valía la pena seguir. Lo que siguió fueron 5 años de aislamiento casi total, sin escuela, sin amigos, sin salir de su casa. Solo él, su madre y los demonios de su imaginación. Howard se convirtió en el ermitaño de Providence, un joven que usaba un lenguaje que nadie hablaba, que escribía poemas como si viviera en el siglo XVIII y que solo salía de noche. Y en ese encierro, sin que nadie lo supiera, se estaban cocinando las pesadillas que un día sacudirían al mundo entero. Pero para entender cómo, primero hay que conocer los miedos del hombre que inventó el horror cósmico, porque eran realmente extraños. Lovecraft le tenía terror al mar, no un miedo normal, una repulsión física. El olor a pescado, la textura de las escamas, la idea de un abismo donde la luz no llega, todo eso le provocaba náuseas reales, pánico. Y aquí está la paradoja. Ese mismo hombre que no podía ver un marisco sin sentir asco, creó a Cthulhu, una deidad con cabeza de pulpo y alas de dragón que duerme en el fondo del océano. No creó esos monstruos a pesar de su miedo. Los creó precisamente por su miedo. Le aterraba el frío. Si la temperatura bajaba de cierto punto,
Su cuerpo se paralizaba, se apagaba. Para él, el invierno no era nieve y celebraciones, era una presencia hostil, un enemigo personal. Por eso, en sus historias, el horror viene de lugares helados, ciudades antiguas enterradas bajo el hielo de la Antártida, donde algo inmenso espera para despertar. Y luego estaba su miedo más profundo, lo inmenso. Cuando miraba las estrellas con su telescopio, Howard no veía belleza, veía un vacío al que no le importamos. Un cosmos tan grande, tan frío, tan indiferente que nosotros simplemente no somos nada. Ese sentimiento tiene nombre, se llama horror cósmico, y no nació en una biblioteca. Nació en las noches de insomnio de un hombre asustado que miraba el cielo desde su ventana en Providence y sentía que la oscuridad podía tragárselo. Sus fobias fueron sus verdaderas musas. No tuvo que viajar por el mundo para encontrar el terror. Le bastó con cerrar los ojos y escuchar los latidos de su propio corazón asustado. Pero cuando parecía que Howard estaba destinado a ser solo una sombra más en su ciudad, la vida le puso enfrente a alguien que nadie esperaba. Primero, una tragedia más. En 1921, Susan, su madre, fue internada en el mismo hospital psiquiátrico donde había muerto su padre. Poco después, ella también falleció. Howard tenía 30 años. Estaba completamente solo por primera vez en su vida. Y entonces apareció Sonia Green. Sonia era todo lo que Howard no era. Empresaria exitosa, decidida, independiente. 7 años mayor que él. Una mujer que no vio en Howard a un hombre raro, sino a un genio atrapado en su propio aislamiento. Se casaron en secreto. Y entonces, Howard hizo algo impensable. Dejó su amada Providence para mudarse a la vibrante y caótica Nueva York. Fue un desastre. El negocio de Sonia fracasó. Ella enfermó. Las deudas crecieron. Tuvieron que vivir separados. Y Howard terminó solo, en un apartamento diminuto en Brooklyn, en un barrio llamado Red Hook, que lo consumió por dentro. Rodeado de gente que no entendía, de idiomas que no reconocía, de una pobreza que lo humillaba, Lovecraft se derrumbó. Y aquí hay que ser honestos. Lovecraft tenía prejuicios profundos. Está documentado en sus propias cartas. Su rechazo hacia lo diferente, su miedo a lo que no encajaba en su visión del mundo, todo eso formó parte de su literatura. Sus monstruos venidos de afuera, de mundos incomprensibles, eran en parte el reflejo de sus propios temores. Es incómodo, pero es real, y es necesario decirlo para entender la imagen completa de quién era este hombre. En 1926, derrotado y hambriento, Lovecraft le escribió a sus tías suplicando volver a casa. Dejó Nueva York, dejó a Sonia, y regresó a Providence como un náufrago que por fin toca la orilla. Lo que no sabía es que estaba a punto de escribir las páginas que lo harían inmortal. De vuelta en Providence, algo cambió en Lovecraft. Era como si el trauma de Nueva York lo hubiera roto para reconstruirlo en algo nuevo. Se instaló con sus tías, rodeado de muebles antiguos y del silencio que su mente necesitaba. Y en el verano de 1926 escribió las palabras que cambiarían la historia del horror para siempre. Dio vida a una entidad con cabeza de pulpo y alas de dragón que duerme en las profundidades del océano, esperando su momento. Cthulhu. Pero lo verdaderamente aterrador no era el monstruo, era la idea detrás del monstruo, que somos insignificantes, que el universo es inmenso, viejo, frío y que no le importamos en absoluto. Ese hombre que se sentía diminuto frente a los rascacielos de Nueva York proyectó ese sentimiento en las estrellas, y al hacerlo, inventó un género completamente nuevo. Lo que siguió fue su periodo más creativo, en las montañas de la locura, la sombra sobre Innsmouth, el horror de Dunwich, el color que cayó del cielo, obra tras obra maestra. Desde su escritorio en Providence, también tejió una red de correspondencia extraordinaria. Escribía hasta 30 cartas al día. Se calcula que en toda su vida redactó más de 100,000. A través de esas cartas, formó un círculo de escritores que incluía a Robert Bloch, el futuro autor de Psicosis, y a Robert E. Howard, el creador de Conan. Les regalaba sus monstruos, les permitía usar sus libros prohibidos, como el Necronomicon. Los animaba a expandir su universo. Pero aquí está la ironía más cruel. Las revistas le pagaban centavos,
A menudo rechazaban sus mejores historias por ser demasiado largas o demasiado extrañas. Había días en que comía una sola lata de frijoles caducados. Lovecraft estaba construyendo un imperio de pesadillas, pero estaba completamente convencido de que era un fracasado. El invierno de 1936 fue especialmente cruel. Para un hombre que le tenía terror al frío, cada día era una pequeña tortura. A eso se sumó una noticia devastadora. Su gran amigo Robert E. Howard se había quitado la vida. Howard se quedó más solo que nunca, y entonces su cuerpo empezó a fallar. Un dolor en las entrañas que se negó a atender durante meses, porque así era él. Sufría en silencio. No quería ser una carga para nadie. Cuando finalmente llegó al hospital, el diagnóstico fue devastador. Cáncer intestinal. Pero incluso ahí, en esa cama, mantuvo un cuaderno junto a su almohada. Documentaba el avance de su propia enfermedad con la precisión de un científico, sin quejarse, solo observando, como si estuviera analizando el último capítulo de una de sus propias historias. Howard Phillips Lovecraft murió el 15 de marzo de 1937. Tenía 46 años. Murió en la más absoluta pobreza, convencido de que nadie recordaría su nombre, convencido de que sus historias se perderían en las páginas de revistas baratas que nadie guardaría. En su tumba, años después, sus admiradores grabaron 3 palabras: yo soy Providence. Pero su muerte no fue su final. Fue su verdadero comienzo. Su amigo, August Derleth, fundó una editorial solo para publicar sus relatos, y lo que empezó como una chispa en revistas baratas se convirtió en un incendio que cruzó océanos. Hoy, el ADN de Lovecraft está en Alien, en Stranger Things, en Bloodborne, en la obra de Stephen King, de Guillermo del Toro, de miles de creadores que lo llaman maestro. La palabra Lovecraftiano existe. Se usa cuando algo nos hace sentir pequeños ante lo inmenso e inexplicable. Aquel hombre que no podía salir de día, que comía de latas, que le tenía miedo al frío, al mar y a la gente, que se fue creyendo que había fracasado, cambió para siempre la forma en que el mundo entiende el miedo. Y quizás esa sea la verdadera lección de su historia, que a veces lo que más nos asusta es exactamente lo que nos hace únicos. ¿Y tú? ¿Ves en Lovecraft a un genio del terror o simplemente a un hombre que intentaba sobrevivir a sus propios miedos? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, ya sabes, suscríbete a Historias con Alex, porque hay muchas más vidas por descubrir. Nos vemos en la próxima.